titular la prédica como ser o hacer. Esa es la cuestión. De una frase citada de un gran autor llamado William Shakespeare, de la obra de Hamlet. ¿Por qué? Porque la escritura que nosotros vamos a tomar como base es Gálatas 4, 21 al 31. Vamos a ir por favor a ella. Ser o hacer, esa es la cuestión. Bueno. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Entonces dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, y tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que tiene marido, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En realidad este pasaje es un poco complicado de entender así a simple vista, pero lo que vamos a hacer inicialmente es como un pequeño repaso, un recordatorio como para que podamos ver claramente cómo van a ser todas las cosas. Galacia era una provincia romana situada en la que hoy conocemos como la Turquía central. La epístola es dirigida específicamente a las iglesias de Galacia. Eso vamos a verlos puntualmente en algunas en Gálatas, en capítulo 1, versículo 2. Estas iglesias incluirían las iglesias de Siria, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, las cuales fundó Pablo pues, en su primer viaje misionero. Eso también está sustentado sobre Hechos 13 y 14, más o menos alrededor del año 47 después de Cristo. Se componían principalmente de gentiles, pero aquellos que son aquellos nuevos cristianos convertidos a través del evangelio bíblico de la justificación por la fe. En ese tiempo y en ese espacio y para esas iglesias se habían mezclado algunas personas que eran los judaizantes. Los judaizantes son personas que profesaban la fe en Cristo, pero que también hacían énfasis en lo que tenía que ser la ley. Aquellos hombres enseñaban lo que Pablo denomina un evangelio diferente, que en realidad no es un evangelio. Si ven pasar muchas hojas, no se asusten, es la letra grande. No es un nuevo evangelio en absoluto. Ellos decían que la justificación no debía ser por la fe, sino que debía ser hecho a través de las obras, que no era suficiente, que necesitabas tener las obras y que era supuestamente sobre lo que se basaba toda la ley. Entonces, su enseñanza se describe en Hechos 15 como: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrías ser salvos. Estudiando un poco acerca de eso, podríamos ver que efectivamente cuando
cuando fue dada la ley o fue dada la promesa a Moisés, le dijo, mira, para hacer efectivo esto y tenemos que hacer un pacto. Parte de ese pacto entonces tenía que ser la circuncisión. Pero para este tiempo, para lo que había pasado ya en este momento, había venido ya Cristo y entonces podríamos decir nosotros que ya nosotros vivíamos a través, o ellos vivían a través de la fe. Vamos a ir desarrollando esto un poco más para que podamos entenderlo. Dice, algunos de los gálatas creyeron en estos falsos maestros. Pues por esto que Pablo estaba en Corinto alrededor de los años 50 después de Cristo, o sea, 3 años después de su primer viaje misionero, y le escribe esta que es su primera probable carta en el Nuevo Testamento. Describe con gran fuerza, con gran pasión, porque ellos son los primeros que se convirtieron. Vamos a ver que lo que hace es por celo al Evangelio, porque son sus hijos. Es como no sé si ustedes han escuchado alguna vez aquello que dice que no hay nada como una osa cerca de su sesno. No sé si lo han visto en algunos casos. La osa hace lo que sea por defender a sus osesnos, así sea un oso, lo que sea, lo que venga, que esté con ellos, cerca de ellos, que ella sienta miedo de que los van a atacar, inmediatamente ella se lanza y los defiende. Así más o menos vamos a poner el ejemplo de Pablo, como una osa defendiendo sus osesnos, como lo que realmente él quería hacer para defender a sus hijos en la fe. Dice, lo hace porque de verdad el Evangelio está en juego y también porque ama a los Gálatas y se preocupa profundamente por ellos. Por favor, acompáñeme en Gálatas 4, 19 al 20. Que es, digamos que los 2 versículos anteriores a lo que vamos a poder entrar a ver. Dice, ojalá estuviera yo allí. Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé qué pensar de ustedes. Específicamente diciendo, oiga, pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, eran unos de sus primeros convertidos y no podían soportar verles engañados. Por ello, había que hablarles de una vez más de la gracia soberana de Dios y de la justificación por la fe únicamente. ¿Ustedes saben qué es la gracia? ¿Recuerdan qué es la gracia? ¿Sí? Es algo que tú no te mereces. ¿Sí? Es algo, si nosotros nos vamos específicamente a lo que dice la Real Academia de la Lengua, ¿sí? Dice, es un don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, un perdón o un indulto, una potestad de otorgar indultos. ¿De acuerdo? Claramente nosotros como cristianos sabemos que no merecemos nada, que Dios no nos debe nada. ¿De acuerdo? Todo el bien que experimentamos es el resultado de la gracia de Dios. Por favor, acompáñeme en Efesios 2, versículo 5. En este momento yo estoy teniendo como base la escritura para la fe de la Biblia de Dios habla hoy, por si alguna ven una diferencia con sus Biblias de Reina Valera. Dice Efesios 2:5. Leamos desde el 4. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Nosotros estábamos completamente separados de Dios. Nosotros en realidad producimos casi desde nuestra fecha de conocimiento, de tener razón de ser, uso de razón de ser, producimos maldad. Eso está innato en nosotros, eso es algo que sale de nosotros. Por eso la gracia es simplemente un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas
Dios nos da cosas buenas que no nos merecemos y que nunca nos podríamos ganar y que nunca podríamos pagar. Ahora vamos a entrar específicamente a la escritura de Gálatas 4:21. Dice así, vamos a ir, dice, decidme a los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y arranca con una pregunta diciéndole a los que querían estar en ese momento, oigan, es que ustedes no han escuchado lo que pasó en ese momento, no saben realmente lo que es estar bajo la ley y no bajo la gracia. Esta historia que está contando, esto que está diciendo Pablo, se remite a la historia de Abraham en los primeros tiempos de la iglesia judaica. Entonces, si nosotros nos remitimos, como por favor espero que por favor me acompañen, vamos a ir a Génesis el capítulo 12, en el versículos del 1 al 4. Vamos a ver qué fue o cómo fue el llamamiento que hizo Dios de un hombre que por gracia recibió una promesa. Un hombre que como tú o como yo o una mujer, no digo que como yo porque no soy mujer, pero una mujer pudo haber recibido como si fuera el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces dice, Dios llama a Abraham. Un día el Señor le llama a Abraham. ¿Abraham quién era? En realidad era un cualquiera. Si tú lees antes de la escritura, no dice, no, es que Abraham era un gran hombre, un tipo importante, alguien que podría hacer una cosa, podría hacer otra, no. Simplemente arranca en el capítulo 2, en el versículo 1, con que un día el Señor llamó a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Imagínate que tú tengas 75 años, venga Dios y te diga, oye, te tengo el plan. Sal de aquí, ve a una nueva tierra, te voy a llevar, ¿sabes qué? Te voy a llevar al África. Te voy a llevar a un sitio en donde tú no conoces, no sabes, no identificas, pero camina. A los 75 dices tú, uy, bueno, mira, yo tengo 40 años en este momento y yo a veces digo, Dios mío, es preferible tener un trabajo seguro en este momento porque yo ya no soy un pelado. ¿Sí? Como dice normalmente uno, yo no soy un pelado, yo ya no puedo cambiar de trabajo, yo ya no puedo hacer tal cosa, yo no puedo hacer tal otra. Imagínate tú a los 75, ¿de acuerdo? Desde el principio, Dios en su gracia le dio a Abraham una promesa. Eso fue un acto de gracia divina. Abraham no tuvo nada que hacer para merecer esto. Ahora, ¿cuál fue la promesa? Dice, la promesa fue que si Abraham creía en Dios, le daría una descendencia tan numerosa como las estrellas, ¿sí? Que le daría tierras y que haría un pacto, que ese pacto sería sellado y en ese pacto vendría para el cumplimiento un hijo. ¿Saben por qué para Abraham fue una promesa? Porque en ese momento Abraham, a los 75, un poco mayorcito ya, no tenía hijos, ¿sí? Estaba casado con una mujer llamada Sarai, que en su momento era estéril, ¿de acuerdo? Si por favor me acompañan, vamos a ir a Romanos, vamos a estar paseando un poco por las escrituras para poder sustentar algunas de las cosas de las cuales le quiero conversar. Dice en Romanos en el capítulo 4, en el versículo 1, nuevamente está hablando Pablo
Y es tal vez parte de lo que les quiso hacer entender a los Gálatas en su momento y que ya les había dicho a los romanos. Dice así: pero entonces, capítulo 4, versículo 1, dice: pero entonces, ¿qué diremos? ¿Qué ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Normalmente cuando tú haces un trabajo, tú dices: de acuerdo, esto no es gratiniani, esto no es free. Hace unos días estábamos en la feria, exactamente el viernes estábamos en una feria llamada Meditech con la compañía y teníamos que sacar unas cosas. Una de mis compañeras iba pasando un carretillero. Un carretillero es un señor que lleva una carretilla grande para poder cargar las cosas. Llegó y le dijo, ella estaba cargada con unas cosas y le dijo: oye, ¿me haces un favor? ¿Me ayudas para llevar esto hasta la puerta? Y él dijo: sí, claro, no puedo en este momento, pero te cuesta 5. Ella dijo: bueno, gracias. Y se devolvió y siguió su camino. Entonces, ¿qué quiero explicar con eso? Que todo trabajo tiene un costo, ¿sí? Todo trabajo debe pagarse de alguna manera. Así tú no lo pagas económicamente. El carretillero, digamos que el carretillero quiso hacerlo gratuitamente, pero él tenía que pagar un costo. Lo que comió le dio energía, la energía se consumió, se gastó jalando la carreta hasta llevarlo hasta tal punto. Entonces siempre va a tener un costo lo que tú tengas que hacerlo, lo que hagas. En este punto, y de lo que estamos queriendo hablar, es que la fe de Abraham es un acto de entrega personal al Señor y de plena confianza en su promesa. El Señor lo aceptó como justo. La justicia que el Señor le reconoce a Abraham depende enteramente de la fe y no de las obras de la ley, pues todavía esta no había sido promulgada. Por eso Pablo, cuando quiere hablar de la fe o para alcanzar la salvación, pone de ejemplo a Abraham y como modelo de la misma. ¿Pero por qué era una promesa? Bueno, ya les había dicho, Abraham tenía 75 años de edad y esta promesa no solamente lo involucró a él, sino también a su simiente. La simiente es Cristo y los que están en Cristo. O sea, está hablando de ti y de mí, aún después de casi 4000 años después. Dice, en esta promesa, como les había comentado, había un pequeño problema, que Sara era estéril. A nosotros nos ocurrió hace muchos años algo que para mí fue muy impactante. Estábamos en el proceso de estar en embarazos, de estar en embarazo, y quedamos en embarazo. Iba, digamos que todo bien, hasta los 5 meses. Tuvimos un viaje con mi esposa, regresamos del viaje y mi esposa se sentía un poco como mal. Yo decía, pues debe ser fruto del cansancio y todo esto. Resultó que mi esposa tuvo un síndrome que se llama el síndrome de HELP. Cuando hablamos médicamente de ese síndrome, todas las personas que entienden o reconocen ese síndrome médicamente dicen, ¿y su esposa está viva? Sí. ¿Por qué? Porque dice, primero viene la preeclampsia, para aquellas que tienen hijos o tuvieron hijos o tendrán hijos.
La preeclampsia es el primer nivel de alta tensión que está en la matriz. Después viene un siguiente paso que es la eclampsia, que es todavía más poderoso, es todavía más dañino y que puede matar en cuestiones de horas. Y mi esposa tuvo algo que se llama el síndrome de HELP, que viene primero preeclampsia, eclampsia y luego viene HELP. Por poco, mi esposa tiene una ruptura hepática. Sus riñones fallaron. Esta enfermedad produce una alta tensión a tal punto que puede dañar el cerebro. Puede dejar inutilizada a la mujer en su matriz, habría que quitarle la matriz. Definitivamente es una enfermedad que puede matar. Después de que nosotros pasamos por este evento o estábamos en este evento, yo tuve que decirle a Dios, bueno Dios, yo reconozco que para mí esto es una situación un poco difícil. Llegué a mi casa y como David me tiré en el suelo a orar y le dije, Dios, mira, si esta es tu voluntad, por favor que esto sea, pero si es posible, deja que el niño nazca. Para mí, por ejemplo, la adopción en ese momento, eso fue hace más de 10 años, para mí la adopción era una situación supremamente difícil, porque para mí era decir, oiga, no, no es mi sangre, no es sangre de mi sangre, básicamente eso, no son mis genes, no, ¿cómo voy yo a reprender a un niño que no es mío? O algo así. Antes del evento pasaba eso, pasó este evento. Murió nuestro hijo Daniel Esteban a los 5 meses, 2 semanas. Y el médico nos dijo, ustedes deben esperar por lo menos unos 2 años. Yo pensaba, Dios mío, ahora, ¿cómo vamos a hacerle si mi esposa se puede morir? ¿Será que otra vez nos vamos a someter a eso? ¿Será que otra vez podríamos estar en ese momento y aguantarlo? Bueno, imagínate tú en este momento a Abraham, 75 años y su mujer estéril. Ya de por sí, me imagino que lo habrán intentado muchas veces, pero ya de por sí se sabía que ya ella no iba a poder tener hijos. Si lo intentaron antes, cuando tenía su oportunidad, pero no pasó nada. Imagínense ahora que más adelante nos va a decir la escritura que ella ya ni siquiera menstruaba. Esa probabilidad ya se esfumó, ya se acabó. Entonces, miren lo que hace en este momento, lo que esa promesa implicaría para Abraham en su momento. Diría, ese fuego, esa esperanza, ese sueño que tengo yo, ese anhelo que tengo yo de tener un hijo y de dejar una herencia, se podrá dar. 75 años. En ese tiempo la infertilidad era algo muy grave. No sé, ahora tal vez, no conozco las comunidades árabes, pero tal vez podría llegar a seguir siendo exactamente lo mismo que para ese tiempo. Esa misma gravedad, es una vergüenza. Por eso vamos a ver en Génesis 16, en el versículo 1, lo siguiente que va a pasar. La promesa que Dios le hizo a Abraham, muy posiblemente, creo yo que se lo habrá comentado a su esposa Sara. ¿De acuerdo? Sara tuvo una ingeniosa idea. Bueno, supuestamente vamos a tener un hijo, pero pues si yo soy estéril, pues, a ver, busquemos una solución. Pues mira, ahí está Agar, es mi esclava. Ahí miremos a ver si a través de ella podemos tener un hijo. Y mira lo que pasa en Génesis 16, en el versículo 1, dice, Sarai, en su momento, llamada así, no podía darles hijo a su esposo Abraham pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava.
Agar, pues tal vez tendréis hijos por medio de ella. Abraham no lo vio mal y dijo, bueno, aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar a la egipcia y se la dio como mujer a Abraham. Cuando ya hacía 10 años que estaba viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces dijo a Abraham, tú tienes la culpa. Abraham ya no tenía 75, tenía 85, un poquito más viejito nomás. Entonces ellos, como nos ha pasado muchas veces a nosotros, dijeron, pues bueno, pues si no ha llegado por este lado, busquemos una solución. Hagámoslo nosotros mismos, a nuestra forma y parecer. Y entonces lo que hicieron fue decirle, oye, Abraham, toma mi esclava. Ese toma mi esclava es, hazla como tu segunda esposa, hazla como si fuera tu concubina. ¿Sí? La principal soy yo, pero ella podría darte un hijo como concubina. Entonces dijo, listo. Más adelante, en Génesis, en el capítulo 18, por favor, vamos allá. En el versículo 9 al 14, vamos a seguir con esta historia. Dice así, capítulo 18, perdóname, todo el capítulo 18, voy a contarles un poco más acerca de esto, todo el capítulo 18, ve específicamente cómo Dios nuevamente renueva su promesa o le hace un recordatorio a la promesa de Abraham. Habían pasado un poco más de años y el Señor dice, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque en las encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la tienda de campaña como al mediodía. Abraham vio pasar a los ángeles del Señor y les dijo que por favor se quedaran, que por favor llegaran allí, descansaran, que Él les prepararía algunos alimentos y que se pudieran lavar los pies. Le dijo a su esposa que por favor tomara unos kilos de harina para hacer unas arepas y cogió uno de sus carneros para poder darles alimento a estos hombres. Dice, al terminar de comer los visitantes, versículo 9, al terminar de comer los visitantes le preguntaron a Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Él dice, allí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo, el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener ese gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor la escuchó y le dijo a Abraham, oye, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Acaso es algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo tan imposible en tu vida que Dios no pueda hacer? Para mí esto es algo inaudito, en realidad esto es algo milagroso. Porque viendo lo que nos pasó a nosotros con Daniel Esteban, viendo el verdadero milagro que es tener un hijo, que realmente es que todas esas cosas se enlacen como deben ser, como deben pasar, en su tiempo justo, en su tiempo, digamos que en la mujer hay un tiempo límite que es un promedio más o menos de los 45 años, para que puedan nacer los niños con digamos que sin ningún problema o defecto. A los 90 años que tenía Sara, era realmente algo milagroso, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos al capítulo 21, en el versículo 7 dice así, dice, ¿quién le hubiera dicho a Abraham? Génesis 21, versículo 7.
¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Eso quiere decir que al año siguiente tuvo un hijo. Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya es viejo. Dice, el niño de Isaac, recordemos que en la historia, Abraham tenía un hijo por Agar y se llamaba Ismael. Y aquí, por medio de Sara, la estéril, tenía un hijo llamado Isaac. Dice, el niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de la esclava, con un hijo de esclava. ¿Saben por qué? A mí me gusta desglosar las cosas minuciosamente. ¿Ustedes saben por qué en ese tiempo se hacían fiestas después del destete del niño? Más o menos se cree que habían pasado más o menos unos 2 años. Eso quiere decir, en ese tiempo no había medicina prepagada, no habían clínicas de alto rango, no habían cosas en las cuales la salud, más bien habría como un cisben, porque en ese momento las cosas no eran muy fáciles para la época para las personas de esa época. Entonces, si la mayoría de las personas podía sobrevivir los 2 años de edad, podrían decir, oye, él podría ser un adulto, llegará a ser un adulto. Porque hablando con mi esposa nuevamente, que es nutricionista y mi ayuda idónea, me decía que durante los primeros 2 años de vida son los años más difíciles de una persona, porque son donde viene la personita nueva a reacomodarse a un mundo lleno de muchas cosas a las cuales él no está acostumbrado. Entonces, hoy por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud promueve la lactancia materna de los infantes hasta los 2 años de vida, ¿de acuerdo? Entonces, las que van a ser madres, tengan en cuenta esto, podrían llegar a tenerlo hasta dentro de 2 años, pueden darle de amamantar a su hijo hasta los 2 años de vida. Y no sigan el consejo de aquellos que están en contra de la lactancia, como en algunos países están haciendo bullying, específicamente en Estados Unidos, donde se muestra que una lactante fue agredida por simplemente darle de amamantar a su hijo, algo que es supremamente natural. En este punto, vamos a tener en cuenta que Abraham ya tenía un hijo, ¿de acuerdo? Ismael. Tenía un hijo y le nació un hijo que fue Isaac. Aquí, cuando su esposa Sara llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo ya no me aguanto a esa egipcia y no me aguanto a ese niñito que se... Cuando una mamá se pone de que, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aparte de ese mi chinito, algo así, pero en ese momento fue con fundamento diciéndole a Sara, a su esposo Abraham, diciéndole, oye, mire, ¿sabes qué? Dile por favor que se vaya. No voy a dejar que mi hijo, que realmente es el hijo legítimo y heredero legítimo de tus cosas, comparta la herencia con este niño que no es legítimo. En esa época, las concubinas o los hijos que se tenían con las concubinas, aunque Ismael era su hijo mayor, no era considerado como el primogénito. Entonces, se podía hacer eso en este momento. Entonces dice en el versículo 11, esto le dolió mucho a Abraham porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por su esclava, haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. En ese momento, si ustedes se ponen a pensar, había pasado de los 75, 10 años, 85,
habían pasado todavía otros años más hasta cuando llegó el momento en que Dios volvió al momento en que le dijo a Abraham, oye, yo tengo una promesa y un pacto contigo. ¿Saben en qué momento fue? Cuando Abraham tenía 99 años. En algunas ocasiones nosotros no esperamos tanto. Por eso digamos que Abraham se aceleró un poquito después de 10 años. Tuvieron que pasar 24 años después de que Dios le dijo, ve y sal, yo te daré una descendencia y te daré las tierras y te daré todo esto. Pasaron 24 años. Y el cumplimiento de la promesa fue hecha a los 25. Cuando realmente, después de que su esposa estéril, de 90 años, en su momento, tuvo un hijo. 25 años pasaron. Abraham quería ayudarle a Dios en su momento y por esa razón cometió un error. Ahora, históricamente esto ocurrió porque si nosotros lo vemos, esto no es una historia como podría uno decir, no, esto es algo ficticio, esto realmente pasó, esto es algo real. Y podría decirse que es tan real que Ismael es el padre de la nación de Israel, perdón, Ismael es el padre de la nación musulmana árabe e Isaac es el padre de los judíos. Viendo esto en el trasfondo de la historia, podemos decir que entre ellos y desde ese tiempo se generó una pelea. Y esta pelea viene desde aquí, entre los musulmanes y los judíos. Y esta pelea lleva más o menos unos 4000 años. Desde el tiempo en que Ismael perseguía, odiaba y se burlaba de Isaac. Bueno, vamos a devolvernos nuevamente a Gálatas 4:21, por favor. Dice así. Voy a volver nuevamente a leer toda la escritura por si de pronto se nos olvida. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh tú estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Entonces, Pablo, diciéndole, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo estaba haciendo un trasfondo histórico, estaba diciéndole a la gente, y según lo que decían los comentaristas de algunas de las escrituras y de la profundización de las escrituras, es que a la ley se le daban 2 usos en su momento. En el primer lugar, el uso de la ley era para los mandamientos, la palabra de Dios al hombre, los ritos, los sacrificios, los lavamientos, el diezmo, todas esas cosas. Pero también, como segundo punto, se le daba a la ley el reconocimiento como lo que se llama la Torá, que eran los 5 libros de los judíos del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿qué hacen estos libros del Pentateuco? En el principio Génesis no tiene leyes o mandamientos, realmente son historias. Historias que, como de los que hablan, de los que habitaban antes de la ley. El Éxodo y los otros demás libros ya tienen incluida la ley y también hablan de otras historias antes y después de la ley. Entonces dice Pablo, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea que ustedes que están bajo la ley, ¿no escuchan las historias de la ley? ¿No se acuerdan de lo que fue contado en su momento? Dice, les voy a contar una historia que viene más o menos del Pentateuco. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Ismael, y otro de la libre, Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre de la promesa. ¿Qué está haciendo a referencia en este momento? Está hablando de Ismael. Dice, pero este que tuviste por tu decisión, o sea, más o menos, como que este que tú adelantaste tus cosas, hiciste tus cositas, este Ismael no es el que viene por donde yo te voy a dar la promesa, que es Isaac. Yo te voy a dar la promesa de un milagro, de cuando la gente lo vea, de cuando la gente lo escuche, glorifique a Dios y diga, Dios, esto es increíble. Ahora, más adelante en la escritura, él habla acerca de una alegoría. Si nosotros vemos la alegoría, es un medio literario o un recurso literario que se usa para interpretar unos acontecimientos, algo que pasó, o personajes como una prefiguración de verdades religiosas. Y esto es muy importante, porque habla acerca en la escritura de la alegoría hacia las dos mujeres. ¿De acuerdo? Dice, lo cual en el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, aquí vamos a parar un momento y vamos a definir que lo que está hablando, o la alegoría, o la referencia del medio literario que está hablando es de la ley. Dice, lo cual se pensaría entonces que Agar es la madre de los musulmanes, pero el apóstol Pablo no habla de eso. Habla específicamente de que Agar es la madre del Israel moderno, del que actualmente se está dando, o la Jerusalén que está sujeto a la ley y que son hijos de la esclavitud. Entonces, más cuando está hablando acerca de la gracia, de la otra alegoría, dice en el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pero ¿a qué está haciendo referencia? Dice, bueno, vamos a hacer como unas conexiones. Sara en este momento correspondería como si fuera la madre de la iglesia, no una madre específica, sino en cierta forma, hablando de Cristo como líder de la iglesia, de toda la iglesia. Y si hacemos conexiones, primero, la escritura habla de que Sara era mayor que Agar, ¿de acuerdo? Cuando vemos las escrituras hacia atrás, nuevamente hacia Génesis, vemos que Sara era mucho mayor que Agar en su momento. Que Sara recibió una promesa de Dios y que ella iba a dar a luz un hijo. La promesa vino antes de que naciera Ismael. Ismael nació como a los 10 años después, y Isaac nació a los 25 años después de que se le fue dada la promesa. ¿De acuerdo? Y aunque él nació antes que Isaac, no fue la promesa correcta, y finalmente la promesa se cumpliría con Isaac. De igual manera, Sara, como la gracia es más antigua, fue profetizada la venida de la gracia como la promesa antes de que viniera la ley. La ley vino 430 años después de la promesa a Abraham. Y hay veces uno podría llegar a pensar, bueno, estamos hablando de la ley, de esta cosa, de la otra, pero
si nosotros vemos, vamos a ver que aunque Isaac es el verdadero heredero de la gracia o de la promesa, y aunque la gracia venga 1500 años después de la ley, por ahí viene la salvación, por gracia. Y aunque Ismael era hijo de Abraham, no era un descendiente heredero como lo era Isaac. Es decir, si Ismael nunca hubiera nacido, si Abraham nunca hubiera tomado por esposa a Agar, la promesa de Dios igual se iba a cumplir. Ellos hacen esta analogía diciendo, ok, vamos a tener a Agar como la ley, vamos a tener a Sara como la promesa. Si en este momento Abraham no hubiera tomado la decisión de tener el hijo con Agar, igual se iba a cumplir la promesa con Sara. ¿Eso qué quiere decir? Y va a tener un trasfondo importante, que si no hubiera existido Agar y su hijo Ismael, en quien está representada en este momento la alegoría de la ley, si necesitáramos no podríamos tener ley hoy. ¿Cómo así? Así de sencillo, dice, de igual manera, si nosotros sacamos de la historia humana a la ley, la gracia igual funciona. La ley no tiene nada que ver con la salvación del hombre, aunque vino antes, no puede salvar, no tiene poder para salvar. O sea, si yo llego y digo, ok, voy a coger la ley, ¿de acuerdo? Y la voy a tirar a la caneca. No importaría porque la ley nos salva. No importaría porque la ley no te da la salvación. Ahora, esto podría llegar a ser un poco confuso. Y entonces dice, bueno, y entonces, ¿para qué tenemos una ley o para qué estudiamos la ley si no tenemos que seguirla? Por favor, vamos a Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 19. Estamos, en este caso, dice Pablo a los Gálatas específicamente para qué es la ley. Sé que es un poco denso, pero vamos a este punto. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, la ley fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de los ángeles y Moisés sirvió de intermediario. La ley lo que hace es mostrarnos nuestra humanidad. Quiero hacerles una pregunta a los que tienen niños pequeños o sobrinos o familiares pequeños. Ustedes se han dado cuenta que ellos en ningún momento, uno como adulto quiere inculcarles nada malo, ¿de acuerdo? Pero en algún punto ellos mienten, rompieron una cosa. ¿Y qué pasó? No fui yo no lo hice. Cuando realmente uno sabe, o sea, estamos tú y yo, se rompió el jarrón, fuiste tú, o sea, 1 más 1, 2, tú fuiste, ¿sí? De acuerdo. Cosas como esas son las que salen del corazón humano. Si nosotros somos específicos, ¿la ley qué hace? Mostrarnos nuestra humanidad. ¿Cómo nos la muestra? Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16, en el versículo 19. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como antes ya lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios.
La ley, en su momento, nos lleva, digamos que, a hacer un resumen pequeño de nuestra humanidad en Gálatas, donde nos dicen, ok, ¿ustedes quieren saber para qué sirve la ley? La ley sirve para mostrarle que usted es un odioso, usted es un orgulloso, usted es un mentiroso, usted es un egoísta, la ley lo único que hace es señalarnos y decirnos cuán pecadores somos nosotros y cuán glorioso es Dios, cuán perfecto y diferente es Dios. Entonces le está diciendo Pablo a ellos, oiga, ustedes que quieren vivir a través de la ley y que quieren cumplir un montón de ritos y que quieren hacer un montón de cosas, ¿quieren ustedes solamente esto? ¿Quieren solamente verse de esa manera? Como la ley los ve, estar bajo maldición, como lo decía en su momento la Escritura. Porque usted no es más, de usted no sale nada más. Pero entonces, la ley en su momento lo que hace es tacharnos, marcarnos, pero no nos salva. No nos dice, oye, mira, no hay una esperanza, no hay una forma de poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia, es nuestra naturaleza, como el niño que miente o que hace una rabieta. ¿Sí? ¿Quién enseñó a hacer rabietas? Nadie, pero la sacan. ¿De acuerdo? Y esas cosas hay que ser corregidas, y la ley lo que hace es mostrárnoslo para que nosotros veamos cómo somos en realidad. Dice, para eso sirve la ley. Dice, Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones y muestra cuán pecador soy yo, y la ley tiene su uso, ese uso, pero no me puede salvar. La salvación es dada por Cristo, la gracia, la semilla de Abraham, a la cual es Jesús. Ahora, ¿se podría votar la ley? Cuando está en condiciones de salvación, sí. ¿Por qué? Porque la ley nos salva. O sea, la idea es que quedemos claros en eso. La ley nos salva. ¿De acuerdo? Pero cuando estamos hablando de que si es útil, claro que es útil. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra diferencia, nuestro pecado frente a Dios y la perfección de Dios frente a nosotros. Dios, dice Pablo, que es necesaria la ley para hacer esta alegoría, y que todos los que quieren estar salvos por la ley malentendieron la gracia. ¿Qué tiene la gracia? Tiene diferentes usos. Podríamos decir entonces que nosotros tenemos una madre, la cual es la gracia. O sea, la madre nuestra no es María, no es Sara, es la gracia. Así como la madre de los judíos y los que están bajo sus reglas, quienes piensan que es la salvación, es por las obras de la ley, que es Agar. Para nosotros nuestra madre es la gracia. Nuestro Salvador es Cristo, quien usa la gracia para salvarnos, no para la ley. Dice, en el versículo 27, por favor acompáñeme, en Gálatas 4:27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Si nosotros vemos este texto que está en este punto, vamos a verlo también en Isaías en capítulo 54, en el versículo 1. Pero lo más impresionante es que en el capítulo 53 tenemos una profecía de acerca de lo que iba a ser la venida del Mesías, la muerte y la resurrección de él, y el trabajo que iba a hacer para poder salvar al hombre, quitarle su pecado. En el capítulo 54:1 lo que queremos ver, o lo que vemos, es que están hablando específicamente a la iglesia, en donde le dice, regocíjate, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la gracia, que son más
los hijos de la desolada, que son los hijos de la gracia, que los hijos de la ley. Si lo ponemos, por ejemplo, en el contexto del día de hoy, nosotros vamos a darnos cuenta que los hijos de la ley, los judíos, están regados por el mundo. Pero si podemos hacer más o menos como un conteo, podríamos decir que son 20 millones, 30 millones más o menos de judíos. Ahora, ¿cuántos cristianos evangélicos en el mundo hay? Tal vez mucho más, ¿no? Hay un promedio estimado de que solo en China hay 500 millones de cristianos evangélicos. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta sería, ¿los hijos de la gracia han sobrepasado a los hijos de la ley? Claro. Hay más cristianos que judíos. O sea, Pablo hace énfasis en la profecía y en la promesa, que la iglesia pasaría en número y en bendición a los judíos. Esto debe ser causa de un gran gozo y de gran alegría. Dice Pablo en Gálatas a los judaizantes y a quienes querían o a quienes estaban buscando que siguieran la ley: dejen la ley. La ley no es útil para salvarles. No deben seguir la ley. Lo que deben hacer es vivir por medio de la gracia. ¿Ustedes saben cómo es vivir por medio de la gracia? En Gálatas 5:22. Dice así. Los de la Biblia electrónica, los de la Biblia de papel, ¿ya estamos? Ok. Miren los que viven a través de la gracia. Porque si en algún momento éramos tachados, éramos pullados, digámoslo así, por la ley, mira lo que hace la gracia. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. ¿De acuerdo? Qué diferente, ¿no? Esa es la gracia que Dios pone en nosotros a través de Cristo Jesús. Que nosotros podamos vivir bajo la norma de Cristo Jesús, la cual nos da libertad, una verdadera libertad. ¿Por qué? Genéticamente nosotros, hablando, tenemos un padre y una madre, ¿de acuerdo? Un padre nos da el 50%, la madre nos da el 50% de nuestros cromosomas, los cromosomas X y XX para las damas, ¿de acuerdo? Eso viene con un trasfondo genético para nosotros, en los cuales nosotros tenemos unas características como los ojos del papá, las manos del papá, la voz del papá, para el caso de los hombres, o el cabello de la mamá, la belleza de la mamá en el caso de las damas. ¿De acuerdo? Ahora, lo que el Espíritu ha puesto en nosotros, lo que el Espíritu y la gracia de Dios pone en nosotros, hace en nosotros, es que nosotros vivamos una vida a través del Espíritu, a través del amor, la paz, la paciencia. O sea, cuando tú te encuentras con una persona de este estilo, ¿de acuerdo? Cuando tú te encuentras con un hermano con quien convives, que es cristiano y vive acorde a lo que Dios pone en el espíritu de esa persona, a través de la gracia, tú vas a encontrar ese amor, esa paz, esa paciencia en ella. ¿Y no es chévere andar con ellos? Dígame, ¿no es chévere andar con una persona que es humilde? Que bueno, puede tener mucho dinero, pero que su corazón es humilde.
que de pronto puede tener problemas, pero que tiene paz, que puede tener problemas con la otra persona, pero perdona, que en el momento en que están enojados no se vuelve en ira. Dime, eso es lo que Dios ha puesto en nosotros como gracia. Dice, la ley no es útil para salvarnos. Ahora, hoy día muchas personas, muchas iglesias quieren ser salvas por obras, pero según nos lo muestra Pablo en la Escritura, eso es lo que te lleva en el camino a la perdición, eso es lo que te condena. Nosotros, hermanos, somos como Isaac, hemos nacido según el Espíritu, no según la carne o según las obras. Dios mismo se hizo carne, convivió con nosotros. Jesucristo murió por mis pecados, tus pecados, nuestros pecados. Para darle cumplimiento a la profecía de que la salvación viene por medio de la fe, de lo que Dios hace, no por medio de obras ni por tradiciones, simplemente por la gracia, por el creer en Dios, por el creer en Jesús. Más, ¿qué dice la Escritura? En el versículo 30 dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pero ¿saben quién dijo esto? Lo dijo Sara. ¿Y sí? ¿Es aplicable el día de hoy? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si hoy en día te dicen a ti, es que tú debes hacer tal cosa o tal otra para ser salvo, no es cierto. No es cierto. Puedes decirle, tú sabes qué, como dirían en algunos ámbitos, ábrete sésamo. Nada tú tienes que ver conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos a través de las obras. Nosotros vivimos es a través de la fe. Dice, si a ti te están incitando a vivir a través del legalismo, de que, por ejemplo, yo fui alguna vez mormón y había una cosa que me decían que yo no podía creer y que para mí era muy difícil de entender, como de, si tú tomas café, eres un pecador. ¿Cierto? ¿Eso puede ser cierto? Cuando la Escritura claramente habla y nos dice que no es aquello que hace impuro al hombre lo que entra por su boca, sino aquello que sale de ella. Realmente esas son cosas que te llevan a tener una tradición, son cosas que te llevan a hacer cosas, a hacer lo que no es real. Entonces, ¿dejaríamos de tomar café porque con eso pecamos? Entonces nosotros en esta iglesia pecamos todos los domingos. ¿Por qué? Porque todos los domingos buscamos tomarnos un cafecito. ¿De acuerdo? ¿Eso te haría pecador? ¿No? Realmente eso es algo que te está esclavizando. Es algo que no es real. Sara lo dijo. Entonces dice, la gracia salva, la ley condena, la ley trae muerte porque, como lo dijimos antes, es útil para mostrar mi condición, pero no para librarme de mi condición. Y predicadores hoy día hablan de esto desviando a la gente, llevándolos a pensar que las obras sobrepasan la obra del infinito Hijo de Dios. Como si realmente las obras de las personas apartaran lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús por nosotros, que fue morir en la cruz por mi pecado, por tu pecado, por nuestros pecados. Entonces, la alegoría se cumple aquí. Si crees o vives según un montón de tradicionalismo, ¿sí? ¿Sí escuchan? Si vivimos a través de un montón de tradicionalismo, o si escuchas que tu iglesia o alguien te dice es que tú debes vestirte de una manera o de otra manera, o tienes que pensar esto, o tienes que hacer esto, aléjate de esa persona. O si tú vives de esa manera, pues arrepiéntete y cambia.
porque eso no te va a salvar. Pablo en el capítulo 4, en el versículo 31, termina diciendo, por favor acompáñenme, dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la gracia, no de las obras, no de lo que nosotros podemos hacer, no de mis hechos. Podemos entrar al cielo gracias a la gracia y misericordia que Dios ha tenido de nosotros, porque Cristo murió en la cruz, y esto era